Programa ofrecido por... De novo, con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a Guillermo García, presidente da Asociación Cultural Celso García de la Riega. Moi boa noite, benvido. Muchas gracias. E a Juan Carlos Blanco, investigador sobre Colón. Moi boa noite, benvido, señor Blanco. Buenas noches. Temos que falar, máis ou menos, esta asociación foi constituída máis ou menos, estamos falando dun aniño. Me gustaría que vostede, como presidente, nos dixera cales son un pouco os obxectivos e que se fixo neste ano. Vostede ven sendo bisneto, non só é investigador, escritor, ten moitos libros publicados e tal, pero é bisneto de Celso García de la Riega. Logo falaremos do papel que ten el, da importancia que tuvo este personaxe fai cento e pico de anos. Sí. Cento e pico de anos, pero que é un personaxe... 120. 120 anos. Que ademais é certo que con ese motivo se convoca ou facedes o foro internacional en maio do ano que ven, non? Sí, bueno, el motivo es de la muerte de Colón en 520 años y después en honor a Celso García de la Riega, que murió en 1914, por lo tanto son 121. ¿No? 120, sí, bueno, sí. Un poquinho, como nace esta asociación e cales son un poquinho os obxectivos, don Guillermo? Bueno, el punto de partida de la asociación, nosotros teníamos reuniones así, varios colegas y tal, y hablábamos de Colón y de lo que se podía hacer, y ese fue el preámbulo de organizar la asociación. Pero ya la coletilla final, cuando ya decidimos presentarnos y legalizarla, fue con motivo del documental sobre Colón y el ADN, ¿no? La investigación que se hizo. Porque nos dimos cuenta que la representación de Pontevedra pues, dejó muy aparte a Celso García Riega, que es el principio de todo, porque fue el primero en hacer una teoría no solo a nivel español, sino a nivel europeo y mundial distinta de la genovista, ¿no? Y prácticamente no se le nombró. Creo que una vez al principio del documental se enseñó la foto, pero no se le nombró. Entonces a nosotros nos pareció mal. Joder. Claro, porque todas las demás teorías partieron de la original de él, porque todas más o menos se basan en la misma, en el idioma, la toponimia, en fin, ¿no? Y entonces ya a partir de ese momento decidimos, bueno, esto no puede ser, hay que defender a Celso García Riega de la forma más idónea posible, y eso solo con una asociación que solo se dedique a Celso García Riega, no solo en el tema de Colón, sino también en otros aspectos. Ahora principalmente estamos con el tema de Colón porque vamos a organizar este evento en mayo del 26 y bueno, ahí estamos organizando y contactando con las administraciones y bueno, el resultado de momento es que el Ayuntamiento de Pontevedra nos da un apoyo al 100% y después la Xunta de Galicia y la Diputación, pues bueno, andan ahí a la espera, ¿no? Porque está claro que una asociación, nosotros no somos una asociación sin ánimo de lucro, es la aportación de los socios. Y entonces, claro, nosotros no podemos acometer ciertos gastos, ¿no? Porque a los ponentes hay que traerlos, hay que alojarlos, y aunque la Diputación y la Xunta nos dieron buenas palabras de que sí, que tal cual, pero nosotros necesitamos saber, claro, un compromiso de decir, bueno, pues podemos aportar tanto, porque a partir de eso, nosotros, evidentemente, todas estas subvenciones las dan a posteriori. Tienes que presentar la factura, lo cual me parece correcto. Presentas la factura y entonces te dan. Pero claro, nuestra asociación no tiene ese poderío económico como para aportar. Pero si vamos con una especie de aval de la Xunta y de la Diputación diciendo que nos van a poder prestar o subvencionar con tal cantidad, entonces a lo mejor no seguro, porque ya lo hablamos, el banco nos podría adelantar el dinero. Claro. Cal é a importancia do seu bisabuelo, don Guillermo? Bueno, defina un pouquiño así, un par de minutos, a importancia da figura do seu abuelo Celso García de la Riega. Celso García de la Riega, pues su importancia
la verdad es que era un intelectual y un pensador también, no solo a nivel pontevedrés, sino gallego y nacional, y bueno, ya con la teoría del Colón gallego, pues a nivel internacional, porque desde que dio la conferencia en 1898 en la Sociedad Geográfica, pues aquello fue un boom, porque fue la primera, aportó... Eso marca un antes e un despois sobre as teorías e todos os teorizadores, Sí, ¿no? sí, porque además tanto marcó que, por ejemplo, la teoría genovista, la madre supuesta de Cristóforo Colombo se llamaba documentalmente Susana Fontana Rubea, y los italianos lo cambiaron por Susana Fontana Rosa, que era el teórico apellido que había en Pontevedra, ¿no? Entonces sí marcó y dio mucha importancia al hecho de que ellos veían como un contrincante bastante fuerte en la teoría gallega. Pero Celso García Riega, a ver, fue un personaje bastante, no sé, muy objetivo, muy dado a la investigación, inquieto. Él fue funcionario de alto standing, que se diría ahora, de alto nivel. Fue secretario, estuvo en varios ministerios, fue secretario civil de La Habana, estuvo trabajando en Filipinas también, y después pasó por varios ministerios y por el Tribunal de Cuentas, que también formó parte. Luego fue gobernador de León y delegado de Hacienda de Santander, y fue diputado liberal por Cambados. Entonces, y como diputado además hizo varios proyectos, ¿no? Uno de ellos fue el de presentar el elevar al puerto de Villagarcía de categoría, de tercero a segundo, porque decía que económicamente Villagarcía era un puerto muy importante y que aportaba mucho dinero y que por tanto había que elevarlo de nivel. Y después, cuando se jubiló y se vino a Pontevedra, pues investigó muchos ámbitos, ¿no? Hoy a la mañana, por ejemplo, estábamos hablando que él descubrió en un documento dónde estaba ubicado el castillo de Cedofeita, que está en Lérez, ¿no? Y ese castillo fue bastante importante a la hora de la defensa de Pontevedra y los alrededores. Y bueno, aportó muchas cosas. Presentó un proyecto de hacer una vía de ferrocarril que pasara de Pontevedra para ir a Madrid, que pasara por el pueblo que es así, que está en Orense abajo, Rivadavia, y que fuera costeando el Miño y tal, ¿no? Y ese proyecto pues le gustó a la gente, incluso en Pontevedra se lo valoraron bastante. En fin, a nivel local en Pontevedra fue un personaje bastante... Que documentos conserva, conseguiu rescatar, conseguiu acumular e deixar sobre a súa teoría e sobre as digamos que circunstancias que leven a demostrar que Colón sí era, viveu en Pontevedra e sí era galego? Bueno, esto fue una casualidad, ¿no? Su tío, que se llamaba Luis de la Riega, que era redactor de periódico y contador de la Diputación y bueno, pertenecía a la Real Academia de Historia, haciendo un libro sobre el río Lérez, que va desde donde nace hasta donde desemboca, iba por todos los pueblos, pues recogiendo las leyendas, los paisajes y tal, ¿no? Y entonces en uno de ellos le presentaron un documento de aforamiento de finca, en el cual había una familia que se llamaba Juan de Colón, el padre o el marido, y ella Constanza de Colón. Entonces, a partir de ahí, mi tío, Luis de la Riega, se lo presentó a Celso, y le pareció una curiosidad al principio, y incluso su tío Luis le motivó porque sabía que le gustaba la historia a Celso, ¿no? Y que investigaba. Y entonces, a raíz de ese documento, pues encontró otro en el libro del Concello, que lo tenía él, y descubrió 2 documentos más. Entonces, a partir de ahí, pues empezó a investigar, a sacar documentos de varias zonas, de varios notarios y tal, y encontró, me parece que fueron alrededor de 9 documentos con el apellido de Colón. Y después también encontró Casto San Pedro, no Casto San Pedro, la Sociedad Arqueológica. Encontraron 2 documentos más, 3,
con el apellido Colón, y entonces a partir de ahí pues se empezó a iniciar todo el proceso de estudio, que le duró bastantes años. La conferencia, cuando se lo presentó su tío, fue en el año 1892, y la conferencia la dio en 1898. Y por el medio publicó La Gallega, que era sobre la base de que la nao Santa María, conocida como La Gallega, pues se construyó en Pontevedra. E, señor Blanco, vostede, como investigador, por que chega á conclusión de que Colón vive en Pontevedra? Se lo voy a explicar, pero primeramente, Antonio, deja que saludo a todos los telespectadores. Hombre, por favor. De aquí y a nuestros miembros. Hombre. ¿No? Si vostede de la veciño, Asociación Cultural Celso García de la Riega. vostede é veciño de aquí, desta zona. Yo ya conté una vez que yo he estado viviendo desde niño 55 años en Alemania. Entonces, estudié allí historia y todo, aparte que trabajaba, claro, ¿no? Ya lo hacía aparte. Leí lo del bisabuelo, Celso García de la Riega, el libro que escribió el primero, lo estuve leyendo y dije, y fue cuando me empezó a motivar así un poco a meterme en lo de, Colón. Eso hizo que yo en el año 2003, ya en el 2003, empecé ya, o sea que llevo ya 22 años, ¿no? Pasados, empecé a investigar sobre Cristóbal Colón y me leí un montón de libros y de versiones y de todo. Entonces, claro, un año más tarde leí lo de Philipot. Eso que sale ahí, en el que no es lo mío, pero bueno, lo de Philipot, y dije yo, me pareció una cosa fantástica. Dije yo, qué bien escribe este hombre, que nació en Pollo y tal, y yo soy de Pollo, ¿no? Nació en Pollo. Y empecé a echar cuentas y a escribir personajes, números de cuando nació, cuando vivió, cuando tal, y no me cuadraba. Eso quiere decir que en el 2004 ya dejé yo Pedro Madruga ya no era para mí. Entonces quedaba lo aquí, que era más real, más tal, y me fijé más en Celso García de la Riega, que es para mí hoy en día, yo soy un gran fan y lo sabe, ¿no? Aunque muchas veces a lo mejor somos de otra opinión o lo que sea, pero en ese caso no hay que me lo quite de la cabeza, ¿no? Y me empecé a meter, y eso quiere decir que yo durante 13 años estuve en Alemania, en Hannover, estuve con ese tema encima, y ahora vine como pensionista en septiembre de 2016 para Pontevedra, y entonces seguí investigando. Y me acerqué 2 veces al museo, a la Casa Museo y tal, estuve dentro, y claro, no era la mía, pero yo a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Puede ser que esté equivocado, ¿no? Pero de momento no hay nada que me haya hecho a mí cambiar de opinión. De momento no lo hay. A importancia da figura de Cristóbal Colón para a cidade ou, digamos que a rexión que poida acreditar que sí é de aí, eso é como gordo de Navidad durante todos os días, non, do ano. Claro, primero me gustaría contar una anécdota, y una anécdota real. En 1988 se celebró el Congreso Internacional sobre Cristóbal Colón con el 500 aniversario, que fue en 1992. Y había una periodista de Radio Nacional de España que llevaba el evento, y se llamaba Elena del Pazo, me parece que era, ¿no? Y entonces ella llevaba el evento y tal, total que llegó el final del congreso, y estaban haciendo las conclusiones todos los historiadores que había allí, que eran historiadores internacionales y también nacionales. Incluso el delegado de National Geographic también estaba allí. Entonces a ella no la vieron entrar y se quedó allí, ¿no? Y hablando de las conclusiones y tal, al final, Consuelo Varela, que es la historiadora de América por antonomasia en estos momentos actuales en España, se le ocurrió preguntar, bueno, ¿y qué hacemos con la nacionalidad de Cristóbal Colón? Con lo de genovés. Y en esa reunión estaba Emilio Taviani, que había sido vicepresidente del Senado italiano, fue senador, escribió 200 trabajos sobre Cristóforo Colombo, muchos de ellos traducidos a todos los idiomas europeos y alguno más como vietnamita y chino, y entonces contestó, bueno, todos los que estamos aquí sabemos que no es genovés, pero después de 500 años vamos a cambiar. Y todos callaron, y la periodista estaba allí y lo oyó, ¿no?
Y entonces Consuelo Varela se giró y la vio. Llegaron todos a afirmar taxativamente que no había que cambiar el origen, que estaba bien 500 años. Y la vio y le dijo, mira, lo que has oído aquí, yo te lo voy a negar todo. O sea que tú verás. Y ella, esta periodista, fue a Radio Nacional, a su jefe redactor, le contó y le dijo que se callara, que no dijera nada, porque no había forma de probar nada, ¿no? O sea, era su palabra contra la de ella. Esta señora se jubiló en el 2016, le hicieron una entrevista sobre el evento y ahí fue lo que dijo. Lo contó. Ese vídeo está en YouTube, me parece que lleva como título Cristóbal Colón, las mentiras del genovismo, lo puede ver cualquiera, claro. Y dura 6 o 7 minutos, y ahí contó la historia. ¿Con esto qué quiero decir? Que desde el año 88, porque Consuelo Varela y su marido, que se llama Juan Gil, siguieron escribiendo libros sobre Colón y dando por hecho que era genovés. Y Juan Gil, que es filólogo, hacía trabajos de las frases de Colón y las palabras de Colón relacionándolas con el italiano. Entonces tú dices, bueno, esto es una tomadura de pelo. O sea, todos estos señores han estado engañando a todo el mundo con sus libros y aún por encima no han dejado expresar a los demás que tienen otras teorías, tachándolas de nada, de inventiva, ¿no? Entonces, claro, ya oyes esto y lo ves. Yo esto lo descubrí a finales del año pasado, de casualidad, como ocurren muchas cosas en Internet. Entonces, claro, con esto quiere decir que es sorprendente que no quieran, porque a mucha gente le dices lo de la teoría del Colón gallego y te dice, bueno, si lo importante es que iban con el pabellón español. Y tú dices, bueno, no, mira, hay muchos factores en los cuales es importante decir el origen, y en este caso de Pontevedra. Claro. Todas las biografías de todos los personajes científicos, novelistas, todo lo que quieras, siempre empiezan con nació en y murió, nació en tal fecha, en tal sitio y murió en tal año. Todas empiezan así, porque Cristóbal Colón no va a ser así. Claro, hai demasiados intereses creados en moitas, por exemplo, na teoría de Génova, lóxicamente, porque aí hai moitos cartos, sí. Moitos intereses, vale? Non só de cartos, sino de, digamos que históricos, etc, etc, etc. Díganos para a audiencia e ademais para que, bueno, pois para que teñamos incluso máis curiosidade, cales serían un pouco, digamos que os motivos de máis peso, que era judío, que o barco, que os nomes que se hai 3 o 4 fundamentos que son los que dejó plasmados Celso García Garriga, y uno es el idioma, las palabras que hay exclusivamente gallegas, la toponimia, que se relaciona a todos los nombres, que no todos, pero porque en esto también se exagera mucho, hay muchos que dicen, no, hay 200 topónimos y tal, para nada, son 110. Lo que pasa es que si pones los repetidos, porque San Salvador lo nombró 3 veces, claro. Porto Santo 2, entonces va sumando, pero realmente me parece que son 105 o 110, que ya le llegan. Bueno. Y muchos de ellos aparecen en la ría de Pontevedra, la ría de Villagarcía y la ría de Vigo, y alguno más del norte, pocos, pero alguno más. Por ejemplo, el río Sayas. El río Sayas aparece en Jamaica, desembocando también en Cascada del Mar, como ocurre en Ézaro, en Muros, y eso pues es una casualidad, ¿no? Pero realmente hay muchos topónimos que tienen su homónimo en estas rías, y eso es curioso, porque uno puede pensar, bueno, bien, puede haber uno o dos y tal, pero si unes todos y dices, ostras, que todos se dan en estas rías. Y eso no tiene nada que ver coa teoría portuguesa. No tiene nada que ver. Después está las palabras. Hay palabras que son auténticamente gallegas, que no las hay en portugués. Hay palabras galaico-portuguesas, pero que pueden ser portuguesismos o galleguismos. O sea, no tiene por qué. Porque Menéndez Pidal, por ejemplo, que hizo un estudio sobre el idioma de Cristóbal Colón, decía, él se negaba que fuera gallego, a pesar de que él era gallego. Y se negaba que Cristóbal Colón era gallego. Y decía que todo eran portuguesismos. Incluso decía algo tan irracional, yo creo, como decir que él fue a Portugal y fue donde aprendió castellano, o español. Pues, claro. Y dices tú, bueno, va a Portugal, tiene una mujer que es portuguesa,
un hijo que nació allí que es portugués, Con nombres viaja con marineros portugueses porque hizo viajes a Guinea y al Castillo de la Mina, y resulta que se pone a estudiar castellano. ¿Para qué? Si ni siquiera sabía que iba a venir a España, porque su principal motivo al principio era presentar el proyecto a Portugal, y de hecho lo hizo, ¿no? Y bueno, después está la documentación, que es básica. Es el único sitio del mundo de los documentos que hay con el apellido, que es el apellido de Colón. O sea, no es Colombo, es Colón. Como se firmaron las capitulaciones, como firmó siempre Colón a partir de que hizo los viajes y tal, o sea, es el único sitio del mundo donde hay el apellido. No es pleito colombino, es pleito coloniano. Es coloniano. A nosotros nos gusta llamarlos colonianos, ¿no? Y bueno, eso y después dentro de Celso García Riga, que la verdad es que intelectualmente y didácticamente refutó la teoría genovesa en lo que es su libro, ¿no? Cristóbal Colón. Claro. Y bueno, esos son desde luego no hay pruebas diciendo... dice, bueno, hay pruebas de que es de aquí. No, hay si quieres hay indicios ou unas pruebas indiciarias. Estamos falando de 500 anos. Sí. Quero decir que non se pode ir ao registro civil ou No. ao registro de tal Nada. e localizar, vale. Ni siquiera para saber dónde vivió. Claro. Había un sitio, que eran las iglesias, que apuntaban todos los que nacían, porque había que pagar impuestos, claro, ¿no? Y ahí esos papeles desaparecieron aquí. Claro. ¿Por qué? Se puede uno suponer, ¿no? No quiero hablar más. Bueno, aquí mandaban, eso, sí, en Pontevedra sí. mandaban los arzobispos de Santiago. Es que en los archivos de Santiago, que fui yo a Domato, que de Pontevedra, lo viste que era obispo y allí no había nada. Todo ha desaparecido por arte de magia. Sí, ou non está. No está. Dice Mellor está, pero non está ali. Mire, si hay papeles, hay un archivo donde dice cuánto pagaban, 40 maravedis pagaban al año los judíos de tal. Al no haber libro, no haber archivo, no hay comunidad judía. As teorías que dicen que Colón deliberadamente non quería que se supera de onde era, eso ten algo que ver, según a vosa... Sí, tanto Cristóbal como sus dos hermanos y como su hijo obviaron totalmente el origen, ¿no? Lo del genovismo, cal sería a motivación? pues no se sabe. Que teoría? O sea, que teoría maneja? A ver, hay teorías que dicen que ocultaba su judaísmo, ¿no? Pero Que eso defendía Juan Carlos Blanco na Pero- anterior entrevista que Y si hablaba gallego era porque era gallego, si no, no sabía hablar gallego, ¿verdad? en Portugal, cuando llegó, no había persecución a los judíos. Entonces, bueno, es algo que está ahí. Pero yo creo que a lo mejor el ocultarlo tenía que ver más con su vida anterior, de lo que era, porque parece que está reconocido que llegó a ser pirata con Casanova Colón, que era almirante francés, o por su apoyo a la Beltraneja en contra de los reyes católicos. Aquí en Galicia había un apoyo muy fuerte a la Beltraneja en contra de Isabel. Y bueno, por ahí podían ir los tiros. Realmente no se sabe. Lo que sí es cierto es que se preocuparon mucho toda su familia de ocultar el origen. Después yo creo que lo dejaron así solapadamente, que lo confundieran y dijeran todos los orígenes que le dieron, ¿no? Que hay varios, no solo es genovés, sino que decían si era de Saona, si era de Ligur, en fin. Hay bastantes orígenes en aquella época que además la gente, los que vivieron con él, los que fueron coetáneos, no tenían mucho conocimiento de su origen ni nada, ¿no? Simplemente lo dijeron. Pero claro, a mí lo que más el apoyo que más puede tener la teoría es el idioma. Porque tú si utilizas palabras como lesos, que es gallega, precisamente de la ría de Pontevedra y de una zona del norte. Si utilizas palabras como congosa, si utilizas palabras como despois, que en castellano es después y en portugués es depois, si utilizas palabras como vegada, en fin, hay mucho vocabulario gallego que no es portugués
y que algún origen debía de tener. Por algo. No lo va a aprender, ¿no? Bueno, por unha cuestión de tempo, señores, don Guillermo e don Juan Carlos, 20, 21 e 22 de maio, que vai pasar en Pontevedra? Bueno, yo quiero dar una noticia ahora, que hasta ahora buscábamos colaboradores para ponerlos aquí en el que mandé. Hoy estuvimos en el Ayuntamiento de Pontevedra y nos ha dicho el consejero de Cultura que quería no ser colaborador, quería ser... Patrocinador. No, organizador. Organizador. Quiere organizar con nosotros. Ajá, nos dio la noticia hoy. Bueno. Eso quiere decir que hay muchas cosas que teníamos que tener. Por ejemplo, el foro tenía que estar asegurado. Porque fíjate que alguien se caiga en el tal y cual. Sí, un seguro de responsabilidad civil. Y después resulta que si hay que hacer, que meter dinero o lo que sea, pues claro, es muy bueno tener porque los demás, tanto la Diputación como la Junta, que hemos estado hablando, los dos, muchas buenas palabras, pero de momento sin compromiso. Ahí se queda todo. Bueno, hasta alá ainda todavía ainda hai tempo de chegar a compromisos, non? Sí, pero mira, ellos dijeron que si queríamos algo que teníamos que pedirlo en febrero o marzo del 2026. En marzo del 2026 yo tengo que tener ya todo funcionado, claro. O sea que hay que ya empezar a gastar dinero y tal, ¿no? Y después te dicen, se olvidan después ya, una vez que pasó el asunto. Bueno, o digamos que o evento tendrá lugar no Salón de Actos de Auditorio, ¿no? De Pontevedra. El Pazo da Cultura, el Pazo da Cultura de Pontevedra sí. nos la ha dejado poner con toda la técnica y todo eso el Ayuntamiento. Correcto. Hay que agradecérselo. Correcto. Cales son os invitados, cales son os ponentes que podemos decir a día de hoxe que van a vir? E se non nombres, perfiles. Van a venir buenos catedráticos, profesores, y van a venir poetas, ¿no? Y uno de los poetas, lo voy a decir aquí porque es amigo mío también, es nativo de Buenos Aires, en Argentina, aunque es hijo de gallegos, es Carlos Penelas. Y Carlos Penelas me ha dicho a mí que quiere venir, quiere acudir aquí al evento. Y el otro, que me ha dicho que venía un día, y tengo que hablar, es ¿cómo le llama? De Granada, Pedro Lorente. Lorente. Ese me ha dicho que los 3 días no va a poder, José Antonio. Me ha dicho que pero no los 3 días, ¿no? Que en enero que hablara con él, porque él tiene que dar clases allí, ¿no? O objetivo deste foro é poñer en valor toda a documentación, todo o saber e todas as teorías que hai a favor de Cristóbal Colón gallego e pontevedrés. Esa es mi opinión, la voy a dar. Yo no voy a criticar a nadie. Cada uno puede expresar su opinión. Nosotros no vamos a decir a nadie que tiene que decir esto. Ahora, yo no lo voy a criticar, pero doy mi opinión. Claro. Yo cuando hable o lo que sea, cuando hable de tal, da su opinión. Claro. Pero criticar no criticamos a nadie porque en Pontevedra existe... Pero habrá que contrastar, digamos que as teorías, ¿no? Sí, claro. Bueno, las teorías es sobre lo que hemos dicho, sobre Colón. Pero hablar lo que sea, lo que quieran ellos. Y entonces hay en Pontevedra una institución que pone una revista anual que no quiere que se escriba allí, que se dé su opinión. Ha dicho que no. ¿Entiendes? No quiero decir el nombre, porque no se debe decir. Pero no se practica eso ahora en este año. Mira, una cosa que podríamos aprovechar, ya que estamos aquí, por favor. Es, evidentemente, si hubiera patrocinadores privados, pues sería bueno, ¿no? Alguna empresa y tal que quiera aportar para cubrir los gastos de organización. Para cubrir los gastos, porque para nosotros no va a ser, desde luego. Claro. Es para cubrir los gastos porque, a ver, traer a gente de Alemania o de Italia o de Francia hay que contribuir y de Portugal, claro, pues hay que contribuir con gastos, claro. Hay que contribuir con gastos de traslado, el billete, el alojamiento y tiene que llevarse un recuerdo también de aquí de Pontevedra, ¿no? Que han estado en el foro. Esto digamos que sea oficial, vale, ainda que teña algunha modificación, se va a cambiar, se va a modificar colaboradores, patrocinadores y tal. En la parte azul es donde van a ir aquí van los colaboradores. Y aquí arriba va a venir lo de... Pero importante, ¿no? 520 anos da morte de Colón e os 120 de Celso García de la Riega. Que lle dirían a Colón se estuera vivo e poderan falar con eles? Vendría que tomar un vino con eles. Pero que lle preguntaría? Por que agachou a identidade? Por que... Bueno, yo le diría, porque en aquello se metió en medio de un océano con una casca de nuez, le diría que hay que tener un par de esos para... Máis, eu creo que máis. ¿No?
Tenía que ser gallego. Sí, era un personaje curioso, porque además mucha gente, no mucha gente, hay personas que opinan que lo de él fue una casualidad, que hubo otros que le dijeron cómo tenía que hacer y tal, cosa que no es, para mí no es cierta. Y realmente él tuvo que tener una iniciativa y un estudio del mar y de las corrientes y de los vientos para saber cómo, porque el problema no era ir, el problema era volver. Porque el problema de ir lo tenían resuelto con los portugueses, porque los portugueses cuando iban a la mina, está en el Golfo de Guinea, el castillo de la mina, ellos iban costeando para ir allí, ¿no? Pero luego a la vuelta tenían que irse al mar abierto y coger los alisios, Ya. y que lo llevaran para allí. Entonces marítima. él lo sabía, pero claro, la vuelta, yo me gustaría preguntarle cómo supo que la vuelta era así, cómo tenía que coger. Hombre, se supone que si hay unos corrientes en unas latitudes y tal, pues que van hacia el oeste, pues habrá otras La corriente del Golfo. que tienen que ser contrarias hacia el este, ¿no? Pero bueno, era una curiosidad que había. máis que unha volta, non? Sí, es una curiosidad que yo me gustaría preguntarle cómo supo que podía volver por ahí. E o que cambiou o mundo, a primeira globalización mundial. Sí. No, y él lo que hizo fue instauró unas normas nuevas sobre viajar, sobre los viajes marítimos, ¿no? E incluso yo creo que fue de los primeros que tuvo un diario de a bordo, porque la mayoría de los capitanes y de los que guiaban los barcos eran analfabetos. Claro. Y no hacían diarios a bordo. Y yo creo que él fue, si no el primero, de los primeros que hizo un diario a bordo, diciendo todo por dónde iban, la latitud en la que estaba y todo lo demás, ¿no? Y todos los puntos que iba descubriendo. Y bueno, hizo muchas cosas, ¿no? Porque descubrió, por ejemplo, los eclipses. Un eclipse de luna le salvó en Jamaica concretamente de que el pueblo indígena los arrasara, ¿no? Porque decía que él sabía que iba a haber un eclipse de luna en ese momento y a los 2 días y tal, y entonces los amenazó con decirle porque se va a nublar, se va a apagar la luz y tal, y entonces vais a ser castigados y tal, y los tíos de tal, y comprobaron que hubo el eclipse y dijo, ostras. Que Zacuto, que era judío tamén, le di todo. Sinto moitísimo, pero temos que deixalo aquí. Pero hai unha última opinión que quero que digan do que vostedes queiran decir do pase por hoxe por esta edición de Falemos. Empezamos por vostede, Juan Carlos. Que lle gustaría decir como resumen nun minutiño máis ou menos? Salude a todos. A mí me gusta venir a tu programa Falemos. Muchas gracias. Es un programa muy interesante y muy bueno, porque aquí es donde nació este proyecto. Muchas gracias. Se dijo aquí por primera vez y tú has visto la tal y era una cosa seria, y para que se guardara la fecha la dije aquí. Y eso ya está, porque hoy me enteré que ya Valladolid está mandando cartas a aquella preguntando, ¿sabes? Bueno, muchísimas gracias. Y gracias a ti. Encantados de poder colaborar. Yo lo que sí me gustaría es que la gente, las personas de Pontevedra y tal que estén interesadas, pues que se preocupen por el tema. En mayo va a ser el evento, incluso que si quieren hacerse socios de la asociación se los agradeceríamos. Claro. Y yo creo que, para mí hay una cosa que es muy importante, ¿no? Y es que yo lo digo así, pero hay mucha gente puede pensar, bueno, este está exagerando. Cuando Celso García Riega enunció la teoría, puso a Pontevedra en el mapa. Correcto. Porque tuvo un desenlace no solo del Estado español o de Galicia o de Pontevedra, sino europeo y sobre todo americano. Todos los comités pro Colón que se crearon en distintos países y tal. Y esto, el evento de mayo, pues puede también ser algo parecido, porque si la cosa sale bien y los ponentes que hemos invitado y que nos confirmaron que sí, y al final siempre puede haber algún problema, ¿no? Pero bueno, vienen, pues será algo muy interesante y que también pondrá a Pontevedra en el mapa. E ojalá apareceran documentos nos que se puderan acreditar algún día en algún archivo que esté, sabe Dios dónde, o abandonado. El monasterio de Pollo. Tuve la ocasión, o la suerte,
de haberlo visitado y tiene 12 sitios, la biblioteca es de grande, hay un montón de volúmenes. A lo mejor allí hay algo, pero no lo sabe nadie. Bueno, ojalá se descubra algún día, porque eso sería bueno, extraordinario para Galicia, para España, para Galicia y para Pontevedra, lógicamente, que nos pondría a nivel mundial como un feito histórico y un personaje tan histórico. Y también tenemos el proyecto, pero eso es más adelante, de que haya subvenciones para construir la gallega. 10 años. En 10 años. Ojalá. Don Guillermo García de la Riega, bisneto de Celso García de la Riega, Juan Carlos Blanco, foi un placer contar con vostedes. Lle desexo moitísimos éxitos que serán vos para Pontevedra e para Galicia, e hasta unha vindeira ocasión. Moitísimas gracias e moi boa noite. Gracias a ti. Isto foi todo o que nos deu de sí esta edición de Falemos con don Guillermo e Juan Carlos Blanco, tamén con Fernando Pérez, portavoz do Partido Popular no Concello de Caldas, e con Joaquín Garrido, secretario xeral do Consello Regulador do Mexillón de Galicia. Moitísimas gracias por estar aí, moi boa noite. A semana que ven máis e mellor se é posible. Gracias e saúdos. Adiós.